Yo siempre digo a mis equipos, el partido no se gana cuando estás en la cancha porque ahí ya no puedes improvisar. Son las 10,000 horas de entrenamiento, son los 10,000 tiros que echaste, son las 10,000 veces, las 10,000 historias, todo ese hard lifting con el cual te preparas. Hay algo muy interesante en la línea de pensamiento. Sin importar nada, voy a tener una vida extraordinaria. Fue lo que tú dijiste. ¿Cómo has alimentado eso a través de los años? Has estado en McKinsey, has estado en Rapid, has estado en Tesla, Además has estado en varias empresas. Innovar no es solamente poner un nuevo producto, es cómo te voy a servir, cómo voy a reducir fricciones, cómo voy a reducir tiempos, cómo voy a tener mejores procesos, cómo lo voy a hacer súper fácil para que tu conversión y para que te puedas quedar dentro del ecosistema, ¿no? Y tu lifetime value sea gigantesco. Qué difícil para las nuevas generaciones, porque el uso de la tecnología, la verdad es que es una herramienta fantástica, pero no puede suplir tu capacidad de razonar y de pensar, porque eso justo va a ser tu diferenciador, ¿me explico? Si tú estás en tu escritorio viendo reportes, nunca vas a saber cuál va a ser la innovación que realmente te va a hacer cambiar. O sea, yo siempre he creído que todos tenemos la fortuna de tener por lo menos un talento en la vida. Tú como dueño de empresa que quieres tener mejores resultados, mejorar en tus áreas de influencia, mejorar tu comunicación, tu liderazgo, tu relación con tu equipo de trabajo, con tus socios. ¿Estás interesado en transformarte en un mejor líder? En Altamirano Anaya tenemos la metodología número 1 a nivel mundial para acompañarte a lograrlo. Conócenos, nuestra pasión es servirte. ¿Qué podemos aprender de las personas más influyentes y en transformación continua a nivel empresarial y personal en este momento de la vida? Bienvenida, querida Terry Gutiérrez. Muchísimas gracias, Luis. Estoy feliz que hayamos logrado poder coincidir y gracias por esta invitación. Oye, tu carrera profesional es interesantísima, pero tu personal, en un inicio con la enfermedad que tuviste y las circunstancias que enfrentaste, creo que es lo que me conmueve y toca mi corazón de la manera más importante. ¿Quieres platicarnos? Pues sí, yo creo que, yo vengo de una familia súper unida, somos 7 hermanos. La verdad es que creo que mi familia ha sido mi mejor escuela, ¿no? Es donde tuve que aprender a negociar desde chiquita, ¿no? A dar ejemplo, a tomar una posición, a hacer equipos. O sea, creo que sí, ese núcleo familiar que la verdad mis papás nos regalaron, además lo nutrieron de pues, muchísimos planes, muchísima curiosidad, nos expusieron a muchísimas situaciones. Mi papá es una persona súper curiosa, mi mamá es una crack. Entonces, la verdad es que creo que desde muy chiquita me nutrí con una curiosidad como muy, muy particular. Ya después, estudio y cuando tengo 17 años pues tengo este accidente, ¿no? Justo en el Estadio Azteca me caigo de un escalón y pierdo 98% de circulación en mi cerebro. Y sin duda uno de los momentos pues, más difíciles de mi vida, de muchísima vulnerabilidad, de muchísima incertidumbre, pues de muchos riesgos y sin duda ha sido uno de los grandes maestros de mi vida, pero yo creo que la manera en cómo lo enfrenté, por supuesto que no lo enfrenté sola, porque en esta vida no ganas sola, la ganas en equipo y entonces ese gran equipo que siempre fue mi familia fueron un gran sustento y una gran fortaleza para poder enfrentarlo. Yo veía que tenía como 2 opciones y la verdad creo que fue un mecanismo de defensa. Yo me enfoqué en solamente lo que yo podía hacer hoy. De por sí las personas que te acompañan pues son las que más sufres. Imagínate mi mamá, mis hermanos, o sea, yo me acuerdo de verlos a ellos, cómo me veían cuando yo estaba paralítica y era un shock grandísimo y un pesar fuertísimo para ellos también. Y pues me abracé de la esperanza, me abracé de la fe, me abracé de hacer eso que yo podía hacer todos los días para poder salir de esa situación. Entonces, si tenía que hacer rehabilitación 5 veces al día, pues a lo mejor lo hacía 50, literal. O sea, trabajaba todo el día en tener un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu sano. Y no me permití, la verdad, pensar, claro que los pensaba, ¿no? Decir, ¿y si me quedo paralítica para toda la vida? ¿Y si esto cambia? ¿Y si a lo mejor me muero en algunos días? Pero no me permití que esos fueran como los capitanes de mi mentalidad, sino realmente me enfoqué en estar yo lo mejor posible. Y eso, Luisa, me prendió un fuego interno muy grande. Porque hay una frase que a mí me tocaba mucho decir, cuando estás sano tienes 1000 problemas,
pero cuando estás enfermo solo tienes uno. Y la manera en cómo priorizamos, ahora sí, nuestras prioridades, pero también nuestros problemas, yo creo que es una de las fuentes de estrategia más importantes para poder no solamente liderar una compañía, sino para liderar tu vida. Y creo que un producto adyacente, pues no solamente es esa pasión, ese propósito, me dejé abrazar completamente por la circunstancia, literal me abandoné al proceso, con una confianza radical, sin miedo, de que si eso me tocaba vivir, porque esa era la escuela de mi vida, yo le decía a mi mamá, pues si me toca dar conferencias o me toca irme a los Paralímpicos, dije, yo voy a tener un proyecto de vida, no sé cuál es el que sea, pero va a ser un proyecto fantástico. Y después pues me permitió por reinventarme, ¿no? Y entro así en esa situación a estudiar ingeniería química a la Ibero. Wow. Me imagino que eso evidentemente ha marcado tu vida para siempre, a nivel prioridades, a nivel mentalidad, a nivel todo. Hay algo muy interesante en la línea de pensamiento. ¿Cómo logras tomar esa mentalidad de esperanza, de certeza? Porque ni siquiera era esperanza, era certeza. No, sin importar nada, voy a tener una vida extraordinaria. Fue lo que tú dijiste. Sí. ¿Cómo has alimentado eso a través de los años? Has estado en McKinsey, has estado en Rapid, has estado en Tesla, además has estado en varias empresas. Parecerías millennial, ¿no? Soy. Eres millennial. Pues sí, o sea, para mí, desde muy chiquitos creo que también es algo que traigo en el cimiento. Yo me acuerdo que en mi casa no nos preguntaban por calificaciones, sino la pregunta, o sea, el examen final, era una pregunta de mi mamá si hiciste tu mejor esfuerzo. Y es un tema de decir, la calificación no importa si tú caminaste el proceso y diste tu 100%. Entonces la pregunta era, ¿tú diste lo mejor que pudiste dar? O sea, esta calificación, independientemente del número, ¿es tu mejor esfuerzo? Porque el mundo necesita tu mejor versión. O sea, no se vale que por flojera, que por no tener tus prioridades claras, no estés invirtiendo tu tiempo en prepararte para ser tu mejor versión. Y eso yo lo he vivido desde chiquita. Y claro que cuando tengo mi accidente se vuelve realidad, porque hay muchas cosas que vas cultivando, pero luego llega, yo siempre digo a mis equipos, el partido no se gana cuando estás en la cancha, porque ahí ya no puedes improvisar. Son las 10,000 horas de entrenamiento, son los 10,000 tiros que echaste, son las 10,000 veces, las 10,000 historias, las 10,000 herramientas, es todo ese hard lifting con el cual te preparas y bueno, el examen ya es lo finalito del proceso. Pero entonces yo siempre he tenido esa conciencia de realmente tratar de ser, ¿no? Y no es que no me haya equivocado en mi vida, me he equivocado 1000 veces, pero con una conciencia de siempre tratar de ser mi mejor versión y de dar mi 120%. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Esta certeza de que voy a tener una vida extraordinaria. Yo siempre digo, no es una vida fácil. Eso no significa que no me haya equivocado, que no haya tenido dolores y pruebas fuertísimas. O sea, de hecho, yo como que en algunos años de mi vida, yo ya sentía que había pasado mi cota de sufrimiento. Y bueno, ya me quedé paralítica, ya viví ese duelo grandísimo, porque además me pasó como unos años después, que como que sané, o sea, no, como que terminé de cerrar mi ciclo y que volteé para atrás y dije, wow, sí estuvo fuertísimo. Y tuve un momento en mi vida donde viví como con una sensación de vértigo, de decir, o sea, wow, estuvo rudísimo, ¿no? Pero avancemos. Y pues sí, esta certeza de que estás hecho para algo más. O sea, yo siempre he creído que todos tenemos la fortuna de tener por lo menos un talento en la vida. Y ese talento que tenemos, nuestra misión, nuestro propósito, es ponerlo al servicio de los demás para generar algo mejor, tu familia mejor, tu trabajo mejor, tu comunidad mejor, tu México mejor. Pero México y el mundo se perderían de tu talento si tú decides, imagínate que escondas tu talento en un cajón porque te da flojera, porque te da miedo, porque no te avientas a tomar un riesgo. Y yo te diría que
claro que he tenido también muchos miedos en mi vida, pero que soy bien aventada. Y que cuando hay algo que yo veo, por una parte tengo mucha curiosidad de aprender de todo. Y yo por eso, pues sí, estudié ingeniería química, pero luego estudié filosofía, luego estudié comunicaciones, estuve en un programa de radio, he estudiado toda mi vida, como tú, que has estudiado muchísimo en tu carrera. Pero yo creo que esa curiosidad te permite conectar con ideas y conceptos y de ver cosas que probablemente no son tan lógicas de primera vista, ¿no? Yo creo que también en esta trayectoria, pues como que he cultivado ese gut feeling de decir, pues yo empecé en manufactura y rolaba turnos, ¿no? Viví en plataformas petroleras en el mar, trabajé en consultoría, luego trabajé en bienes de consumo. Y al principio súper chistoso, porque cuando yo me acuerdo de llegar la primera vez a alguna compañía grande, me decían, es que nosotros solo contratamos especialistas. Y tú ya has tenido, estaba muy chiquita, porque claro que viví como con turbo después del accidente. Y yo le decía, pues es que eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, ¿no? La ventaja es que, claro, sin duda que los años de especialización pues te ayudan a tener más profundidad. Pero también si siempre has hecho lo mismo, lo que probablemente necesites es una visión externa para ver cómo puedes hacer las cosas mejores. Y así entré a esta compañía y de hecho, fabuloso porque entré a un rol de innovación y los primeros muchos años de mi carrera yo me especialicé en innovación. En cuál es el rol de la innovación en un portafolio, ¿no? En cómo podemos generar procesos que sean muy creativos al principio, pero financieramente muy estrictos al final. Porque no se trata de innovar mucho, porque también innovar mucho te puedes equivocar mucho y eso también puede tener un costo muy alto para las compañías. Pero el tema es cómo innovas para ser el mejor en el mercado, para ganar market share, para tener un posicionamiento, para buscar productos, para buscar mercados. Y la verdad es que toda esa riqueza que yo traía del pasado, pues me ayudó para poder traer algo mejor. Está increíble la posición que estás haciendo y el impacto que vas a tener, siempre transformando industrias, siempre siendo curiosa por aprender y por compartir. ¿Cómo podríamos compartirle a la gente que nos escucha en temas de innovación algo que nos pudiera servir a simples mortales de pie de calle a innovar en el día a día nuestras vidas? ¿No? Porque vemos a Terry de Rappi, de Tesla, de esta empresa maravillosa y todo, pero creo que es algo mucho más cercano a nosotros que lo que imaginamos. Yo te diría que hay muchísimas herramientas y muchísimas cosas, pero como dos temas muy prácticos. Lo primero es que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer benchmarks dentro de la misma industria. Y eso es obvio y es evidente y hay que hacerlo, pero las mayores riquezas son cuando tú haces un benchmark con otro tipo de industrias desde un punto de vista distinto. Te voy a poner un ejemplo tipo Visa y Mastercard. Toda la vida Mastercard quería ganarle participación de mercado a Visa. Y durante años el propósito y el objetivo estratégico de la compañía era cómo le quitamos un pedazo del pastel a Visa. Hasta que llegó un director general y dijo, ¿por qué estamos viendo de todo el pastel en México, el porcentaje de gente que tiene acceso a crédito es bien chiquito? No me acuerdo, pero vamos a decir 15%. ¿Por qué estamos viendo cómo pelearnos ese 15% cuando hay un 85% de personas que no tienen acceso a crédito? ¿Cómo podemos ganar en esa batalla, ¿no? Entonces es cuando cambias tu visión hacia otro punto de vista. Por ejemplo, yo en Tesla, uno de los benchmarks más grandes que hice, nosotros tenemos un tema de customer support muy fuerte. Y yo hice un benchmark, fui a platicar con el director de una cadena de hoteles muy grande. Entonces él me explicaba cómo ellos sí tienen claro un tema de customer service, pero es más poner el cliente en el centro para que tenga una experiencia maravillosa. Y entonces hablamos mucho, por ejemplo, del rol del concierge, que es resolver los dolores de tus clientes. No es tener un proceso estandarizado para una pregunta preestablecida necesariamente, ¿no? Entonces, pensar cuál es la diferencia entre hospitalidad y realmente, y ponerte realmente a solucionar los dolores que tiene tu cliente para que tenga una grandiosa experiencia versus un proceso definido de customer service con preguntas y respuestas establecidas, ¿no? Y de ahí, pues la verdad es que hicimos una gran transformación en cómo podemos atender a nuestros clientes. La segunda herramienta que aprendí, de hecho, en manufactura, estando en manufactura me certifiqué de, ya sabes, Lean, Kanban, Six Sigma, Just in Time, cuando todavía era Just in Time, imagínate.
Pero Lean tiene un concepto súper lindo, que es, yo me acuerdo la primera semana que estuve en la fábrica, me sentaron a ver el proceso. A mí me urgía ya ponerme a chambear, pero me sentaron a ver el proceso. Y el tema de ver el proceso es porque dentro de la metodología de Lean creen que todo lo que tu cliente está dispuesto a pagar se llama valor. Y todo lo que no es valor es desperdicio. En términos de innovación, si tú no estás cerca de los dolores de tus clientes y pasando todo el proceso que ellos tienen que pasar para poder identificar oportunidades, no vas a poder innovar. Innovar no es solamente poner un nuevo producto. Es cómo te voy a servir, cómo voy a reducir fricciones, cómo voy a reducir tiempos, cómo voy a tener mejores procesos, cómo lo voy a hacer súper fácil para que tu conversión y para que te puedas quedar dentro del ecosistema, ¿no? Y tu lifetime value sea gigantesco, ¿no? Dependiendo de la industria. Entonces, una manera fantástica de poder innovar es realmente si tú pudieras mapear todos los procesos y puntos de contacto que tienes con tu cliente de principio a fin y hacer un assessment muy honesto de decir esto realmente agrega valor, tu cliente está dispuesto a pagar por esto y si no, tienes que encontrar la manera para reducirlo. Tiempos de espera, autorizaciones que no son necesarias. Lo tiene que autorizar uno, pero el otro, no. O sea, tiempo de esperas, autorizaciones no necesarias, falta de talento, exceso de talento, tener un talento puesto en un lugar donde no está aportando muchísimo valor. Si tú fueras un cliente, no pagarías porque te digo, oye, es que me tengo que esperar 5 días. No, obvio no. Claro que no, ¿no? Entonces, una manera muy obvia de poder, yo, por ejemplo, de las cosas, claro, siempre he tenido roles muy estratégicos y tal, pero me fascina operar. Entonces, yo iba a las tiendas, iba a los centros de servicio y ahí es donde obtienes, si tú estás en tu escritorio, claro, si tú estás en tu escritorio viendo reportes, nunca vas a saber cuál va a ser la innovación que realmente te va a hacer cambiar. Por ejemplo, en Rappi también hablaba con consumidoras. Una vez a la semana, si yo tengo mis consumidoras platino, no se llaman platino, pero mis mejores consumidoras, que has visto que a lo mejor los últimos 15 días no consumen, échales una llamada. Oye, ¿qué pasó? Y ahí es donde está el oro, o sea, el tesoro para realmente poder innovar. Las respuestas siempre están ahí, ¿no, Terry? Yo me he dado cuenta que siempre nos rompemos la cabeza en los consejos, en los grupos, en los teams, pero la respuesta está ahí, en hacer esa llamada y preguntarle a ellos. Quisiera 2 preguntas importantes. Alguien sabía que ibas a venir y me dijo, por favor, pregúntale si tuviera 25 años, qué habilidades hoy, qué talentos, qué nos recomienda para llegar algún día a ocupar posiciones como lo ha hecho ella. Qué impresión, porque creo que ahora que además dirijo una compañía de AI, que es fascinante lo que viene, fascinante. Estoy aprendiendo, híjole, literal de un mundo nuevo. Sí creo que vamos a necesitar herramientas que nos ayuden a pensar mejor. ¿Qué te diría? Como uno, tener la capacidad de contar historias, vender. Vamos a necesitar personas que se puedan parar, o sea, skills de comunicación, skills de storytelling. Me parece indispensable porque vuelve al tema de la improvisación. Yo siempre le decía a mi equipo, pues si a mí Elon Musk me habla un día, no le voy a decir, oye, espérame, déjame pasar la pregunta por Grok. Pues cero. O sea, si a ti te ponen Elon y te dice, como a veces hace sus rondas en las oficinas, en 3 minutos, dime por qué estás en esta compañía y cómo estás agregando valor. Y si tú no tienes la capacidad de formular eso en tu cabeza, ahí no hay forma de improvisar. Ahí solo traes lo que ya traes. Entonces creo que, y para alimentar eso, pues hay que tener buenas ideas. La verdad, qué difícil para las nuevas generaciones, porque el uso de la tecnología, la verdad es que es una herramienta fantástica, pero no puede suplir tu capacidad de razonar y de pensar, porque eso justo va a ser tu diferenciador, ¿me explico? Y yo creo que regresar a, leer mucho, tener curiosidad para aprender de muchos otros temas. Nosotros podemos hacer preguntas, por ejemplo, a los LLMs, ¿no? a las herramientas de inteligencia artificial actuales, pero el criterio humano es lo que va a poder digerir si esa pregunta hace sentido o no hace sentido. Todavía las herramientas hasta hoy, en preguntas así abiertas, pues tienen 20-30% de alucinaciones. O sea, no sé qué vayas a estar poniendo tus preguntas y esas. De hecho, hubo un caso muy famoso de Deloitte en Australia que entregaron un proyecto para el gobierno australiano y tuvieron una demanda grandísima porque nunca hicieron ese fact-checking.
Entonces yo creo que si tuviera 25 años, la dividiría en dos. Uno, tener skills fantásticos de storytelling, hay que leer, hay que saber pararse enfrente de una audiencia, hay que saber hablar en público. Y lo segundo son herramientas que te ayuden a pensar, como que, bueno, por supuesto, desconectarse de la tecnología, jugar ajedrez, o sea, esas cosas que necesitas para poder ejercitar tu cerebro. Qué importante tener intención y entender muy bien cómo cohabitar, ¿no? Con estas nuevas herramientas. Sí. Oye, y en tema de liderazgo, creo que uno de los mayores retos, bueno, yo te preguntaría ahorita a ti, a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos? Pues yo creo que he tenido muchos. Sin duda, el balancear mi vida de mamá con mi vida laboral, pues han sido de los retos más increíbles, que además requiere pues, diferentes skills en diferentes momentos de tu vida. Sí es cierto que tu reloj biológico pues, está directamente relacionado con el crecimiento en tu carrera. Entonces es muy difícil en momentos que estás creciendo de muchísima responsabilidad el poder armar las estructuras que necesitas para poder sostener las dos, ¿no? Yo diría que eso ha sido un reto fantástico. Ahora, también el ser mamá me ha hecho mejor líder. Porque pues, tengo que priorizar mejor, tengo que enfocar mi tiempo en las cosas que realmente mueven la aguja. Desde que llego a la oficina tengo prisa porque ya me quiero ir a ver a mis hijos. Entonces, tengo que tener extraordinarios equipos en el trabajo, pero extraordinarios equipos también en la casa. Me ha vuelto mejor comunicadora, ¿no? O sea, yo siempre digo, si se lo puedes explicar a una niña de 4 años, pues entonces eso lo puedes explicar a cualquier persona. Entonces, sí creo que también, paradójicamente, aunque ha sido súper difícil y un reto grandísimo, sin duda el ser mamá me ha hecho mucho mejor líder. ¿Lo recomiendas? Para mí, mi hijo se va a casar, la novia es preciosísima, pero es una crack. Y siempre me pregunto, ¿recomiendas esta dualidad de vidas? Sin duda. ¿Cuál es el costo más alto que has tenido que pagar por tener las dos? Yo creo que lo platicábamos un poquito, ¿no? Creo que en esa lista de prioridades y de tiempo, lo que a veces pasa es que pues tú quedas al final de esa lista, ¿no? Entonces, me encanta esta tu pregunta, ¿no? ¿Quién cuida al líder? Pues es una gran pregunta, porque también te voy a decir, no todos los momentos requieren tu 1000 en todos lados. Exacto, ¿no? Entonces, no es todo en todo el tiempo, pero sin duda hay trade-offs. Pero yo creo que, o sea, el no tener hijos tiene trade-offs fuertes, importantes, pero el tener hijos, pues también tiene trade-offs fuertes, importantes. El tema y el no seguir trabajando también tiene uno muy relevante. También, sí, también. Entonces, también es una pregunta un poco personal, ¿qué costo quieres pagar? 100%. ¿Y qué tipo de vida quieres construir? ¿Y qué tipo de mujer quieres ser? ¿Qué tipo de legado? ¿Qué tipo de ejemplo para tus hijos? ¿Qué tipo de, pues eso, yo siento que no es que yo lo haya planeado así, ¿no? Pero es un poquito como Steve Jobs dice al revés, cuando volteo para atrás y conecto los puntos, es súper claro y evidente, es súper claro y evidente. Y para mí, como que yo veo que mis cimientos, o sea, yo nunca me senté a los 25 años a decir quiero ser exitosa y quiero tener una... O sea, no, yo quería tener una vida fantástica y quería tener una vida muy plena y quería tener mis hijos, pero con un hambre de poder dejar un legado mejor. Y lo que pasa en las compañías es que es bien difícil encontrar talento. Es bien difícil encontrar gente. Por favor, sí. Doble clic ahí. Sí. Es difícil conseguir saliendo de la universidad trabajo, ¿no? Hay gente muy dedicada, de verdad la hay, bien preparada. Que en ese doble clic dices es muy difícil encontrar talento. ¿Qué le está haciendo falta a las personas para poder dar lo que las empresas requieren? Yo lo que yo veo de este lado, por ejemplo, a mí había 1,000 millones de chavos que llegan y me decían, oye, es que quiero tener una experiencia en Tesla, ¿por qué? Y yo lo que les decía es, sí, o sea, qué padre que quieras venir a una experiencia en Tesla, pero ¿tú qué vas a traer a la compañía? Y yo creo que a mí me ha pasado en algunos momentos de mi carrera donde no solamente contratar la mejor persona en preparación es suficiente, sino que esa persona, si no trae hambre, si no tiene ganas de que pasen las cosas, si no tiene pasión, si no se quiere conectar con los equipos,
pues ¿de qué te sirve tener al mejor matemático tipo Sheldon, Sí, claro, si no sabe hacer equipos, si no sabe comunicar, si no le va a entrar con todo, no trae garra. Y si no tiene curiosidad. Luego la gente solo se fija en su cuadrito, es que si esto no es de mi área. O sea, yo me acuerdo hace muchísimo que, súper chiquita, yo cuando estaba haciendo estos proyectos de innovación, llegó un chavo de facturación, de que, oye, es que tengo estos problemas, ¿no? Y lo más chistoso que me dijo, oye, es que ya fui como con 2 o 3 personas, pero pues no me han ayudado. Y la respuesta natural es decir, pues es que yo, o sea, yo no soy de facturación, digo, ¿no? Pues me acuerdo que le dije, mira, no tengo tiempo, pero vamos a sentarnos, nos echamos un café. Él tenía un tema de negocios que no entendía muy bien, entonces arreglamos, hicimos un mini procesito, etcétera. Pero adivina qué, luego cuando yo tenía un cliente que necesitaba que le pagaran más rápido, yo siempre salía priorizada, no solamente porque entendía mejor el proceso, sino porque ya habíamos establecido una relación personal, ¿no? Entonces había buena disposición, obviamente siguiendo todas las políticas, pero había buena disposición del otro lado del equipo. ¿Y qué pasa? Que yo creo que en esta vida no es yo te doy y tú me das. Muchas veces toca dar, pero evidentemente generas comunidad, un ambiente y una comunidad distinta. Acabas de dar un punto muy importante que creo que se dice, 2 cosas muy importantes que me gustaría que nos desmenuzaras. Uno, la política corporativa. Creo que es muy importante aprender a gestionar y a moverse en la política corporativa, y yo no lo veo mal, pues es parte del rol de, quieres seguir ahí, pues tienes que aprender. Y la segunda, network. Qué importante es, bueno, desde mi perspectiva, creo que es fundamental. ¿Tú qué pensarías? Importantísimo. O sea, creo que el tema de tener esa capacidad de conectar y entender más allá, entender como los porqués. Yo les cuento esta historia de un profesor en la Ibero, una materia muy compleja. Y a todos nos costaba un trabajal, ¿no? Después de algunas clases me quedé con el profesor y le pregunté, profe, ¿usted por qué dedica su vida a enseñarnos a nosotros, estos pubertos insoportables, esa materia que está dificilísimo? Y, corte B, termino la carrera, me voy a estudiar la maestría. Y después de la maestría quiero trabajar en consultoría porque me parecía que era lo más difícil y donde yo más me podía como preparar. Siempre he sido muy consciente, o sea, yo estudié ingeniería química porque era la carrera más difícil. Y quería trabajar en McKinsey porque era el lugar más difícil para poder entrar, ¿no? Y entonces, bueno, long story short, hago el examen de admisión y cuando les digo, please, déjame hablar con tu director de recursos humanos, cuando abren la puerta, era mi profesor de ingeniería química. Entonces creo que me dice, yo no me acuerdo ni de tus calificaciones, pero me acuerdo que me preguntaste por qué. ¿Por qué yo dedicaba mi vida a enseñarle a estos chavos esa materia en ingeniería química, ¿no? Entonces yo creo que las relaciones no solamente son llaves que no sabes qué puente, qué llave, qué puerta te van a abrir. Claro que tú tienes que estar preparada, ¿no? Para poder tomar esas oportunidades. Pero el conectar no solamente te permite conocer a las personas, generar estos puentes, pero realmente lograr resultados excepcionales. Te voy a repetir, ahorita que yo estoy en esta compañía de inteligencia, yo ahora dirijo una compañía de inteligencia artificial que se llama Neurosymbolic AI. Es la única plataforma global que tiene la capacidad de razonamiento para darle a las compañías y poder encontrar crecimiento y rentabilidad que otras herramientas no pueden encontrar. ¿Por qué? Porque todas las herramientas que hoy existen son probabilísticas y son generativas. Entonces, un poco, si tú le haces una pregunta hoy a un LLM y se la haces al ratito, te puede contestar cosas 20-30% distintas. Entonces, si tú eres una compañía y lo quieres meter como parte de un proceso, ¿cómo auditas que el individuo A tomó una buena decisión si cuando vuelves a hacer la pregunta te da una respuesta distinta, ¿no? Tienen un rol y son fantásticas para manejo de lenguaje, para automatizar, para conectar con otras aplicaciones. Pero tú no le puedes preguntar, o sería carísimo parametrizar, para poder hacerle preguntas que tienen que ver más desde el punto de vista determinístico, más como lo que hace Palantir para el gobierno americano. ¿Sabes cuál es el reto más grande que tenemos? No. Talento. No encontramos el talento que sepa, que esté preparado, pero que tenga el hambre y la pasión
para aventarse este mundo nuevo que es el nuevo futuro y poder ayudar a las millones de compañías con esta herramienta que es fantástica para encontrar crecimiento y rentabilidad. Y no encontramos también muchas veces en nuestros clientes esos clientes que tienen la apertura para poder entender esta herramienta nueva que viene. Entonces, el challenge más grande, incluso en esta evolución de inteligencia artificial, sigue siendo el talento. ¿Qué creencia tendrían que romper los chavos para conseguir trabajo y considerarse talento adecuado para una empresa como la de ustedes? ¿Y qué creencia sería vital que los clientes soltaran para poder abrirse a este mundo? O sea, yo creo que desde el punto de vista de talento, creo que hay chavos súper comprometidos. Creo que tiene que ver justo desde mi perspectiva, primero con un tema de actitud, de realmente quererse comer el mundo. Yo empecé rolando turnos. Yo me acuerdo, tipo, a mis amigas me decían, estás loca. ¿Por qué irías a la colonia 3 Estrellas, en Talismán y Congreso de la Unión, pues, que es una zona, o sea, pues, está lejos de donde yo me muevo? Yo manejaba más horas de las que dormía, pero estaba segura, yo quería aprender cómo se movía todo atrás. Y súper chistoso, porque claro que me certifiqué de 1000 cosas, pero lo que más aprendí fue de manejo de gente, porque muy chiquita pues yo tenía que manejar pues, equipos muy grandes de talento que estaban en la fábrica. Y eso falta. Yo creo que les diría es, muchas veces queremos la solución fácil, el trabajo fácil. No, prepárate. Yo te digo, en esta parte de que yo siempre... Vete al camino difícil porque después va a ser fácil. Siempre Claro. he pensado que hacer las cosas difíciles hoy te llevan a tener una vida fácil después. 100%. Pero además, yo tengo este concepto desde chiquita como del retorno a la inversión. Me encanta, sí. ¿Cuál es el retorno a la inversión de tu tiempo hoy? Hoy, de tu tiempo. Si tu recurso más valioso es tu tiempo, ¿cuál es el retorno de tu inversión? ¿Cómo te estás preparando? ¿De qué otras fuentes te estás nutriendo? Oye, por ejemplo, yo cuando me hicieron mi entrevista en Tesla, ¿no? Claro que investigué todo en línea, pero fui a las tiendas, entrevisté a todos los vendedores, hablé con clientes, hice un monkey survey que se sumaron miles de personas para entender el posicionamiento de la marca, los beneficios, cuáles son los cuellos de botella. O sea, el caminar, tienes que estar cerca de los dolores. Y yo creo que también muchas veces queremos flexibilidad, pocas horas de trabajo, que nos paguen mucho, entregar lo mínimo. Pues, o sea, esa es una ecuación que no funciona tampoco para las compañías, porque las compañías al final, bueno, ahora que llevo muchos años dirigiendo compañías, pues tienes una presión, tú como líder tienes una presión enorme para dar brutal resultados por entregar. Y tienes que crecer, y tienes que ser más rentable, y tienes que reducir tus costos, y tienes que contratar mejor gente. Y además, ¿qué crees? Tu competencia cada vez es más feroz, y es más inteligente, y es más conectada, y tiene mayores herramientas. ¿Qué talento necesitas para competir en un mundo así? Pues el mejor. Ya nos diste la pregunta correcta para que cada quien respuesta. ¿Y el error más común en los clientes? ¿Qué te encantaría o qué creencia sería importante que los que queremos ser tus clientes o que tus clientes pudieran soltar, pudieran ver? Hay algo que no están viendo que sí, tú sí estás viendo. ¿Qué te encantaría poderles transmitir? Sí. Yo te diría que lo que es muy complejo es que en esta evolución hay muchas soluciones. O sea, desde el punto de vista, no importa la industria, ¿no? Pero con algunos clientes con los que he tocado, tanto en Tesla como a lo mejor Rappi, como ahora en Growth Protocol, pues el tema es que cada vez hay menos diferenciación entre un producto y otro, porque hay más acceso a la tecnología, porque tenemos acceso pues prácticamente a lo mismo. Entonces, realmente el poder entender la diferencia creo que es el área de oportunidad más grande que tenemos. Esto, donde yo estoy ahora es un mercado nuevo. Nosotros somos de las pocas compañías, está Microsoft, así, que participan en el World Economic Forum en Davos. Y hubo un panel hace poco con Darío, el fundador de Anthropic, y Jeff Schumacher, que es uno de los fundadores de Growth Protocol junto con Miro. Y justamente el tema de que hablaban es cuál va a ser el rol de los LLMs y cómo van a ayudar a subir productividad. Como 9 de 10 compañías que están invirtiendo en AI están viendo muchísima eficiencia personal en contestar un mail, hacer un resumen, conectarse a una presentación, conectarse con otras aplicaciones,
pero no necesariamente viendo tanto reflejo en el P&L. Esto es un complemento, es un mercado distinto, se van a tocar. ¿Por qué? Porque este es un layer de razonabilidad donde puedes conectar billones de puntos que desde un punto de vista matemático te puede ayudar a hacer correlaciones que de otra manera no podrías hacer. Entonces es muy importante que podamos go deep. Sí, go deep, y también yo te diría como esta apertura de curiosidad para poder entender qué otras herramientas hay y por qué esto es tan distinto a lo que existe en el mercado. Qué interesante, ¿por qué te metiste ahí? ¿Qué fue lo que te apasionó? Porque te veo, tus ojos brillan. ¿Qué te encantó que dijiste sí a esta nueva posición? Pues es que justo pues conocí a los fundadores. ¿Y te contagiaron su pasión? Es que me parece fascinante. O sea, llevábamos ya varios meses platicando. Me parece fascinante porque esto sí siento que es, o sea, yo que llevo 25 años escalando negocios, esto sí veo que es una herramienta real para los líderes para ayudar a competir en un mundo de una competencia feroz. Y veo que aquellas personas que lo tomen primero, pues van a tener unas ventajas competitivas importantes sobre sus competidores que eventualmente van a llegar. O sea, lo que se estaba hablando en Davos es que en los próximos 24 o 36 meses todas las compañías van a tener un reasoning layer. Y este reasoning layer que se programa se hace una ontología, que son las reglas del juego para la compañía, personalizada para cada uno, pero lo que tiene de diferente es que no es probabilístico y generativo, sino que es determinístico, o sea, basado 100% en datos factuales. De hecho, ni siquiera corren GPUs, porque no necesitas correr todo el ejercicio desde el principio, ni todas las preguntas, ni toda la contextualización. El contexto ya está puesto, porque la matemática te lo da. Entonces, es una gran oportunidad que no hay que dejar pasar. Que no hay que dejar pasar. Entonces yo cuando lo vi, tengo una amiga muy querida que me dice, Terry, no sé si de plano tú eres muy versátil o estás loca. O sea, ¿cómo vas a saltar pues, de Tesla a esta compañía, ¿no? Y la verdad es que, o sea, lo veo. No sé cómo explicarte, pero No, lo sientes, es un gut feeling. Creo que no hay mucho gut feeling, o sea, es muy... O sea, los fundamentales están. Exacto. La compañía es fenomenal, la tecnología es fenomenal. Es donde hay que estar. Es donde hay que Sabías estar. que es donde hay que estar. Y Terry, este es el futuro. No me gustaría irme sin preguntarte de liderazgo. Tú hablaste hace rato que nadie llega solo y es importantísimo, pero el liderazgo es uno de los mayores retos a todos los niveles. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores errores en liderazgo? ¿Y qué has aprendido que no te han enseñado las mejores universidades en temas de liderazgo? Qué buena pregunta. Yo creo que, en términos de liderazgo, yo creo que mi abuelita decía que el que no está hecho para servir. Ay, mi papá tiene esa y yo lo tengo tatuado en el corazón. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Y yo creo que hay miles de definiciones de líder, ¿no? El líder es el que prende el fuego en los demás, el que te hace llegar a lugares donde no... Para mí, yo tengo un estilo de liderazgo muy práctico, en el sentido que el líder, por supuesto que el líder no tiene que ver con tu posición. La posición te da más exposure y te da más riesgo y te da más responsabilidad porque tiene un efecto multiplicador. Pero para mí, líder es el que sirve para solucionar los mayores problemas de las compañías. Un líder primero tiene que generar impacto. Si no generas un impacto, si no eres el mejor en facturación, el mejor en innovación, pues no puedes ser líder porque sí tienes que tener un impacto que generas en las organizaciones. Pero además sirve para construir equipo. Entonces yo creo que hay una parte de ser el mejor, de estar al servicio para solucionar los problemas, y eso tiene que ver no con mi cuadrito de responsabilidad. Es que si yo veo que hay un problemón en el almacén, aunque yo me dedique a facturación, pues yo voy a ir con mi jefe a decirle, bueno, primero voy a hacer 10 preguntas. Oye, ¿por qué está pasando? ¿Quién es el responsable? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa raíz? Los 5 porqués. Voy a hacer un diagnóstico así y voy a llegar con mi jefe a lo mejor a decirle, oye, ya vi este problema, de esto se trata, este es el proceso, esta es la solución y esto es lo que necesito. Y también se trata un poco de quitarles chamba a la gente que está un poco más arriba, ¿no? Para mí el liderazgo es el que puede ver esos dolores, pero puede proponer una solución y hacer algo al respecto, ¿no?
y que no tiene que ver solamente con tu área de responsabilidad. Y el otro tema, pues hay que estar. O sea, tú no puedes, lo que yo te decía, no puedes estar en la computadora, mucho menos en las épocas de hoy, y pensar que si tú eres el CEO de no sé qué compañía, que nunca vas a hablar con tus clientes, pues no sé qué estás haciendo, sí, que nunca vas a hablar con tu equipo. Yo 70% de mi tiempo lo dedicaba a mi gente, a tener la reunión de la mañana, a tener los one-on-ones, a hablar, a pensar en planes de crecimiento, en pensar qué proyectos, en pensar cómo hacer cross-selling y cómo podemos hacer benchmarks internos, entonces este departamento con este departamento. O sea, sí creo que para mí eso sería como la definición del liderazgo. De los errores más grandes, que son errores duros, creo que es no contratar bien. Es carísimo no contratar bien, porque te quedas con esa persona, la capacitas, le das chance, luego quieres que funcione, le das toda la oportunidad y eventualmente, pues si no hace match con la compañía, tiene que salir, tienes que buscar a alguien más y entonces perdiste tiempo, perdiste recursos, Entonces yo creo que también otra de las claves importantísimas en términos de liderazgo es tener a la gente correcta en el lugar correcto. Contratar bien y si no funciona, arrancar la currita rápido porque eso pues, significa que va a ser algo mejor para la persona porque seguramente va a encontrar un proyecto que le apasione o un proyecto donde haga más match y también le haces un favor a la compañía, ¿no? Muchas gracias. Aquí tenemos la creencia que lo importante son las preguntas, no las respuestas. ¿Quisieras dejar alguna pregunta para todos nosotros? La pregunta que además me mueve en lo más interno de mi alma es, ¿qué te tiene que pasar para que empieces a vivir hoy? ¿Qué te tiene que pasar en tu vida para que te tomes en serio? Para que le metas las 18 horas que necesitas, para ponerte a estudiar el curso, para dar esa extra milla que no se puede medir, pero que hace toda la diferencia. Y eso no solamente, yo creo que nosotros no somos dos personas, o sea, es incompatible ser una mala persona y un buen líder. Entonces, ¿qué te tiene que pasar para que sanes, para que pidas perdón, para que tengas relaciones sanas, para que te nutras como persona, para que hagas lo correcto, para que saques el proyecto que tienes encajonado, que no has tenido la valentía para hacer, que no has tenido la conversación difícil con tu jefe? ¿Qué te tiene que pasar para que dejes de esperar a que te pasen las cosas y que empieces a tomarte tu vida en serio hoy? Qué gran pregunta, muchas gracias. Gracias, Terry. Terry, gracias por recordarnos que el liderazgo no se trata solamente de llegar lejos, sino de conservar la capacidad de elegir, reinventarnos y honrar aquello que realmente importa. Porque cuidar al líder también significa construir una vida que no solo se admire desde fuera, sino una vida que valga la pena vivir y disfrutar mientras la estamos construyendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luisa. Gracias a todos ustedes. Bye. Y si esta entrevista te sirvió, suscríbete al canal y acompáñanos en la siguiente entrevista que estará extraordinaria. Tú como dueño de empresa que quieres tener mejores resultados, mejorar en tus áreas de influencia, mejorar tu comunicación, tu liderazgo, tu relación con tu equipo de trabajo, con tus socios, ¿estás interesado en transformarte en un mejor líder? En Altamirano Anaya tenemos la metodología número 1 a nivel mundial para acompañarte a lograrlo. Conócenos, nuestra pasión es servirte.